Dios te bendiga en este día. Agradecemos a nuestro Dios de que podamos tener la oportunidad de despertar, de vivir un día más. Agradecemos a Dios por la vida, por la salud. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de leer su palabra en esta hora. Ya estamos en nuestro devocional de palabra fiel, esperamos que sea de bendición. Filipenses 1:12 en adelante. Para mí el vivir es Cristo. La Biblia dice, hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Qué gran bendición podemos nosotros mirar a través del ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses y les está diciendo a los hermanos de Filipenses: hermanos, estoy pasando por muchas cosas, he pasado por tantas y tantas pruebas, por tantas y tantas luchas. Pero el apóstol Pablo dice que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué importante es que nosotros cada situación la veamos como una oportunidad para que el progreso del Evangelio siga adelante, para que podamos nosotros aprovechar cada oportunidad, cada situación, cada circunstancia que vivimos en nuestra vida para glorificar a Cristo. El apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios por lo que me está pasando, porque por mis prisiones, porque por las cosas que me han sucedido, dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de temor. Es decir, amados hermanos, que la buena actitud que el apóstol Pablo tenía en cuanto a las cosas que le habían sucedido
en cuanto a las prisiones, en cuanto a lo que él estaba padeciendo, porque él tuvo una buena actitud delante de Dios y seguía sirviendo a Dios. Otros quisieron también servir, aunque estaban pasando también por problemas, aunque estaban pasando por pruebas. Tal vez tú has estado pasando por dificultades, tal vez tus días no han sido los mejores, no han sido tan buenos, y tal vez has pensado en renunciar, has pensado en dejar de hacer lo que estás haciendo para Dios. Pero aprendamos cómo el apóstol Pablo nos enseña a Dios primeramente a aprovechar las cosas que nos han sucedido para que sirvan para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles son las cosas que te han sucedido? Cualquiera de nosotros podemos decir: si supieras todo lo que he pasado, si supieras cómo me siento, ya no tengo ánimos de nada, ya no tengo ganas de seguir adelante. Pero el apóstol Pablo dice que las cosas que me han sucedido son una oportunidad grande para exaltar, para levantar el nombre de Cristo, para que el progreso del Evangelio siga avanzando, para que no se detenga, que han redundado más bien para el progreso del Evangelio, no han sido estorbo. Las cosas, dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué diferente es a veces, hermanos, a nosotros, que las cosas que nos han pasado nos desaniman, las cosas que nos están pasando nos desalientan y dejamos de servir, dejamos de congregarnos, dejamos de predicar, dejamos de hablar a otros, dejamos de compartir. Y que no sea ese nuestro caso, hermanos, sino que imitemos ese ejemplo del apóstol Pablo, que todo lo que le estaba pasando sirva para que más y más personas escuchen del Evangelio, que todo lo que te está pasando sirva para que usted pueda llegar a ser un instrumento para honra, un instrumento que depende totalmente de Dios y que está dispuesto a padecer cualquier circunstancia con tal de agradar al Señor. Ese es el ejemplo que miramos en este pasaje. Otros se han animado. El apóstol Pablo dice: porque con mis prisiones, los hermanos cobraron ánimo. Ellos decían: si el apóstol Pablo está pasando esto, si el apóstol Pablo estuvo encarcelado, si el apóstol Pablo está enfermo, si el apóstol Pablo estuvo en grande persecución, y aún así sigue sirviendo a Dios, nosotros que estamos bien, hermanos, nosotros que no hemos padecido lo que padeció el apóstol Pablo, nosotros que no hemos pasado lo que pasó el apóstol Pablo, con más ganas, amados hermanos, debemos cobrar ánimo. Sabe que nos enseña este pasaje que la escritura, la enseñanza que nos deja es para que nosotros cobremos ánimo y nos demos cuenta que no hemos pasado lo que otros han pasado, que no hemos pasado lo que otros siervos de Dios han pasado, lo que el mismo Señor Jesucristo padeció por nosotros. Y nosotros nos desanimamos tan fácil, hermanos, por cualquier cosa. Nos desalentamos y dejamos de servir y dejamos de hacer lo que estamos haciendo para el Señor. No, hermano, dice la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso, más bien para el progreso del Evangelio. No me he desanimado, no me he desalentado, no he abandonado lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Hermanos, necesitamos tener esa actitud que el apóstol Pablo tenía, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, todo el pretorio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¿Será nuestra actitud que tengamos en cuanto a nuestras situaciones que vivamos? Que otros mirarán nuestra fe, que otros mirarán nuestra confianza en el Señor y qué tan entregados estamos,
que otros dirán, mira todo lo que le está pasando y aún así sigue sirviendo. Mira cómo se siente y aún así sigue predicando. Mira todas las pruebas que se le han venido y aún así sigue dando su clase de escuela dominical. Sigue compartiendo su devocional, sigue compartiendo el evangelio, sigue hablando a otros. No es, hermano, no se trata de decir, de quejarnos solamente y desalentarnos tan fácil por las cosas que nos han sucedido. Nos falta, tal vez necesitamos llegar a ese punto que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estuvo dispuesto a morir, Él estuvo dispuesto a entregar su vida para el progreso del evangelio, por eso nada podía detenerlo. ¿Será que es algo que nos falta en este tiempo? A los cristianos, estar dispuestos a entregar más allá de lo que nos están pidiendo, estar dispuestos a entregar más allá de lo que nosotros mismos hemos pensado, aún incluso llegar hasta la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios ponga en nosotros un sentir como el del apóstol Pablo, un sentir que demuestra que realmente amamos a Dios por encima de todas las cosas. Si usted sirve a Dios en algo, si usted tiene un ministerio en su iglesia, maestro, maestra de escuela dominical, músico, estás a cargo de jóvenes, estás a cargo de algún ministerio de escuela dominical, de algún ministerio, si tú estás saliendo a evangelizar, si tú estás hablando de Cristo, tienes algo que estás haciendo para el Señor. Yo no sé qué sea, pero te han pasado tantas cosas que tú pareces desanimarte. Te han pasado tantas cosas que lo único que has pensado tal vez es dejar todo ahí. Ya no continuar más. No lo hagas. Mira el apóstol Pablo. Mis hermanos, quiero que sepan, hermanos, que todas las cosas que estamos pasando, todas las cosas que se han venido, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Seamos un ejemplo a otros de fe, de permanencia, de estar firmes, de persistir, de no temer, de esforzarnos. Que Dios nos ayude a ser buenos ejemplos, porque otros estarán listos mirando nuestra actitud en cuanto a lo que estamos pasando, en cuanto a lo que estamos viviendo. Por lo tanto, te animo que no importa lo que esté pasando, sigue fiel al Señor. Que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para poder servirle por encima, aún con todo lo que estamos pasando. Dios no desconoce lo que tú estás pasando. Dios no ignora lo que está sucediendo contigo. Pero Dios quiere mirar nuestra fe y nuestro servicio en fidelidad por encima de las circunstancias que vives ahora. Que Dios te dé un excelente día lleno de bendición. Dios te bendiga.